Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Antes de nada, antes de empezar, me gustaría mandar un saludo muy afectuoso a los que me ven del canal de otro creador de contenido que se las pasa su vida básicamente criticando al trabajo de otros. En este caso me ha tocado a mí que incluso, aparte de mi labor en YouTube, critiquen mi vida profesional y laboral. Curiosamente, abogándolo a un tema de los problemas de la oratoria. Yo no tengo mucha experiencia hablando en cámara, llevo un mes en esto, no estoy acostumbrado y aparte hablo de una manera muy coloquial, muy tranquila, porque esto no es mi trabajo, esto es una cosa que hago de manera como si estuviese hablando con amigos, de manera, ya os digo, coloquial, de manera completamente distendida y sin ningún tipo de profesionalidad, porque no es mi profesión, entonces no tengo por qué tratar esto con profesionalidad. Así que también me parece muy paradójico que una persona con claros problemas de edición juzgue la oratoria de otra persona, pero bueno, esas son las maravillas de internet, que cualquiera sin ningún tipo de titulación y con cualquier tipo de problema puede juzgar y sentar cátedra sobre otra persona. Así que nada, al chat y a este chico le mando un beso muy grande porque seguramente estén viendo mi vídeo. Un beso, guapos, de verdad os quiero mucho, llevo en mi corazón. Y bueno, también obviamente a mi gente, a los que me veis desde aquí, de mi canal, los que comentáis, los que dais like, obviamente los miembros del canal, os mando un beso enorme, súper afectuoso y os quiero un montón y muchas gracias por todo el apoyo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, hoy vamos a hablar de cuál puede ser la próxima compra respecto a las últimas informaciones que han salido a la luz en los últimos podcasts y que ya venía hablando de ellas antes de estos podcasts, que es el tema de la próxima compra, acuerdos publisher de Xbox, ¿ok? Así que nada, ya sabéis, like, comentario, suscribiros si os gusta, dejadme vuestra opinión en los comentarios y vamos a hablar ya de ese estudio tan importante. Y sí, chicos, lo estáis viendo bien en pantalla, estáis viendo a Hitman y es que IO Interactive calienta y está en la lista de deseos o en la lista de futuribles para unirse a Xbox Game Studios. De acuerdo a la última información que salió este sábado en el podcast Xbox 2 de Jeff Corden y Ranal Thor, estos comentaron un poco de IO Interactive y Jeff Corden lanzó algo así como Keep an eye, mantened el ojo, mantened la vista en Hitman, en IO Interactive. Como sabéis, los que veáis el canal habitualmente, os dejaré el vídeo en el comentario, igual hace unos cuantos días hablé de la posibilidad de que IO Interactive esté desarrollando uno de esos 4 proyectos secretos del Xbox Game Publisher, alegándolo al tema de IO Interactive Barcelona, el nuevo estudio que ha formado esta IO Interactive, que es danesa, pero ha formado un estudio en Barcelona hace relativamente poco. Y respecto a las informaciones de los insiders, Jeff Corden e incluso Crovile también puso algo que realmente Crovile no se considera insider, pero hablaron algo de dragones, y los dragones, como sabéis, es algo que está muy arraigado a la cultura de Barcelona, sobre todo en el patrimonio artístico del artista Gaudí. Así que bueno, teniendo en cuenta esto, ya lo dijimos, IO Interactive podría estar desarrollando ese juego del publisher misterioso aparte del Tifón, que el del Tifón va completamente aparte. Tenemos ahora la información de que IO Interactive puede ser objetivo de compra de Microsoft. IO Interactive, como sabéis, es un estudio que lleva ya bastante tiempo desarrollando juegos. De hecho, formaba parte de Square Enix hasta 2017, cuando pasó a ser independiente. IO Interactive, como sabéis, se fundó en 1998, es danés y el único problema o el mayor problema que le veo yo a IO Interactive a día de hoy es que posee muy pocas IPs. Posee la IP Hitman, la IP de Kane Lynch y luego ya algunas IPs menos conocidas como Mini Ninjas o Freedom Fighters. Además, IO Interactive a día de hoy cuenta con casi 300 empleados. El crecimiento de este estudio ha sido brutal, ha sido constante, ha sido exponencial, y es por eso que sí es verdad que puede ser objetivo. Como bien decíamos, el publisher está trabajando con 4 proyectos AAA sin anunciar, ¿ok? Tenemos el proyecto Tifón, el proyecto de, suponemos que es IO Interactive, y hay otros 2 más. Teniendo en cuenta estos rumores y dándolos válidos, porque yo los doy válidos, me parece que Jeff Corden es una fuente fiable, estos proyectos son prototipos y en muchos casos para estos estudios se considera desde Xbox como un examen para ver si realmente podrían llegar a formar parte de la familia de Xbox Game Studios. De todas maneras, obviamente esto es puro rumor, esto es pura especulación, no lo toméis al pie de la letra, no significa que esté comprada ni que pueda
pueda darse seguro. Es decir, yo a día de hoy, lo dije ayer en el podcast, de hecho, no hay confirmación ni nada por el estilo de que se vaya a comprar 1, 2, 3 estudios. Los estudios, normalmente estas compras están en conversaciones, están en negociaciones y no hay a día de hoy, no podemos saber que IO esté comprado, que Warner esté comprado o que su prima esté comprada. No es una realidad. Ahora bien, teniendo en cuenta la frase de Jeff Corden, "Keep an eye on IO Interactive", cuando se habló de una posible compra de IO. Como sabéis, IO ahora mismo ha formado este nuevo estudio y tiene 2 proyectos si se cumple este rumor. Tendría el proyecto que ya se conoce del 007 GoldenEye, ese reboot de la saga 007 en el mundo de los videojuegos, que dentro de la experiencia que tienen ellos en estos juegos de sigilo, infiltración, Hitman, encaja muy bien. Y encaja sobre todo perfectamente en realizar un 007 viniendo de la experiencia de Hitman. A mí me parece me parece que es el estudio que encaja como anillo al dedo para realizar este proyecto. Teniendo en cuenta 007 GoldenEye, tenemos el proyecto de Barcelona y se habló hace unos 2-3 años de que podrían estar haciendo algo para Warner Bros, pero no han llegado nunca a oficializarse, han sido simplemente rumores, rumorología, y no se ha confirmado que IO ahora mismo esté colaborando con una franquicia de Warner Bros. En nada. Entonces, teniendo en cuenta que no tienen mucho trabajo y muchos acuerdos a sus espaldas firmados más allá de dos proyectos, y uno de ellos puede ser con la propia Xbox, encaja muy bien. Tienen 300 empleados, 2 estudios, encajan en lo que le puede interesar a Xbox. No tienen capital en bolsa, o sea, sería una compra relativamente sencilla y sin grandes trabas, como siempre lo que hablamos de una empresa que capitaliza en bolsa, porque al final con el tema de los accionistas es más complicado llegar a acuerdos, las ofertas se filtran, como bien pasó con Square Enix, etcétera, etcétera. Entonces, IO cumple, no tiene capital en bolsa, está en una sede diferente a la que tienen otros estudios Xbox, lo cual también gana puntos en ese aspecto, yo creo. Tiene una base sólida de empleados y un bagaje detrás importante. Y bueno, el único problema, como digo, es la IP. Sí es cierto que la IP de Hitman es muy tocha, pero luego a lo mejor Kane and Lynch, Mini Ninjas, Freedom Fighters no son grandes cosas, y eso es lo único que a mí me flaquea de IO Interactive, el tema de las IPs. Aún así, ha habido casos que se han comprado estudios con pocas IPs y puede darse. Y ya os digo, como bien se habla, el tema del publisher se va a utilizar un poco a modo de examen. Tenemos el Project Typhoon, que saldría en 2022, pero se anunciaría este 3, este proyecto Ciclón, este proyecto Tifón. Podéis llamarlo como queráis, podéis interpretar el emote como os dé la gana. Se habla, según las ofertas de trabajo, lo más lógico, por lo menos lo que más nos llevan a pensar, es que lo está haciendo Avalanche. Que Avalanche, como sabéis, un equipo pequeñito de Avalanche, en 2 días, el 28 de abril, saca Second Extinction día 1 en Game Pass de manera exclusiva. En este caso parece que es temporal para el ecosistema Xbox. Entonces, teniendo Second Extinction ya con ese acuerdo, probablemente teniendo un acuerdo, vamos a dejarlo entre pinzas, teniendo un acuerdo para realizar un juego de publisher, Avalanche también creo que va a formar parte de ese examen para ver si casan o no casan con el trabajo de Xbox, porque al fin y al cabo estos juegos del publisher está dicho por activa y por pasiva que se utilizan un poco a eso, a modo de examen, a modo de evaluación, para ver si algún día forman parte de la familia, porque al fin y al cabo, como viene llevamos diciendo muchísimos meses, Xbox va a seguir comprando, lo dice Satya Nadella. Esto no hace falta que lo diga ningún insider, ni nadie raro, ni tener una información privilegiada. Satya Nadella, el CEO de la compañía, dijo que Bethesda no iba a ser la única compra. Así que bueno, veremos a ver. La otra cosa que me escama un poquito del tema IO es Matt Booty. Como sabéis, Matt Booty ahora mismo a su cargo tiene muchos estudios. No sé hasta qué límite de su capacidad laboral está y si tal vez haya que contratar otro head o otro co-head de Xbox Game Studios para apoyar a Matt Booty, porque entiendo que supervisar el trabajo de tantos estudios tiene que ser duro, y IO en este caso no tiene un sello distribuidor propio como si fue Zenimax, que entró con un sello distribuidor propio y ellos mismos se controlan a ellos mismos. Al no tener un sello distribuidor propio, como digo, se formaría directamente, entraría en el conglomerado Xbox Game Studios, lo que dificultaría o aumentaría la carga de trabajo sobre Matt Booty, así que tal vez exista la posibilidad de que Xbox Game Studios contrate a gente para dirigir los proyectos aparte de la mano de Matt Booty. Os digo, muy complicado llevar a cuenta tantísimos estudios y dirigir tantos estudios. Y ya se ha hablado muchas veces en muchos podcasts, en muchos lugares, que Matt Booty está un poco en sus límites, por decirlo de una manera fina y no muy alarmante.
porque al fin y al cabo no es algo alarmante, simplemente que tienen mucho trabajo y obviamente que una empresa como Microsoft en tema first party tenga mucho trabajo por delante siempre va a ser una buena noticia. Cuanto más trabajo tengan significa que más proyectos nos van a traer, por tanto es una idea genial. Así que bueno, teniendo en cuenta que tenemos que tener un ojo en IO Interactive, que parece y todo indica que el proyecto, uno de los proyectos del publisher AAA va a ser de IO Interactive Barcelona, los acuerdos están ahí, las conversaciones están ahí y una vez más vuelvo a repetir, el Keep an Eye vino de una pregunta sobre la posible compra de Warner Bros., ¿ok? Entonces, no podemos asegurarlo, pero bueno, hay picante, hay sal, hay cositas para ilusionarse y a mí personalmente es un estudio que me encantaría que formase parte de la familia de Xbox porque no sé chicos, no sé vosotros, pero a mí Hitman es una de mis sagas preferidas, jugué a Hitman de día 1, de hecho me lo pasé en directo en Twitch, así que me parece un juegazo, técnicamente una barbaridad, el juego jugablemente tiene una cantidad de posibilidades enormes y a mí me encantó, así que es un estudio que para mí encajaría genial y que me encantaría que formase parte de la familia como bien he dicho. Así que no tengo mucho más que añadir chicos, nada más que deciros que bueno, que muchas gracias por el apoyo, que ya sabéis que mantengáis, como bien dice Jeff Corden, hacerle caso, mantened ojo en IO Interactive porque la compra no sabemos si se llegará a dar algún día o no, pero que tenemos un juego desarrollado en exclusiva para Xbox de la mano de IO Interactive parece que es un secreto a voces, los dragones de Gaudí no lo dijeron, así que para todos los que seáis de Barcelona y los que conozcáis, habéis visitado la ciudad de Barcelona, sabéis a lo que me refiero perfectamente, así que bueno. Ya sabéis, ojito en IO Interactive, ojito en otros rumores que probablemente traiga otros vídeos con otros rumores que están calentando mucho, que han calentado mucho este fin de semana y que probablemente durante esta semana se les dé más pábulo. Yo probablemente le dé pábulo un poquito a lo de Lucas, le podemos dar un poco de pábulo también a lo de Square Enix, hablaremos de muchas cosas, pero ya os digo, ojos en IO Interactive que puedes formar parte de la familia a un medio largo plazo, ¿vale? Porque el proyecto, como digo, son prototipos que se utilizan un poco a modo de examen. Habrá que, supongo que Xbox valorará el método de trabajo de IO, cómo funciona, creatividad, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, supongo que obviamente tendrán que hacer unas negociaciones. No sabemos si IO hasta qué punto querría ser comprada. Estos estudios independientes de tamaño medio normalmente no le dicen que no a financiación externa. A día de hoy no tengo informaciones de hecho de que IO haya recibido financiación externa, ya sea de las grandes empresas o grandes conglomerados como Tencent, Amazon, Google, que son los que están metiendo, inyectando pasta en este mundo de los videojuegos. Así que veremos a ver qué pasa, ya sabéis, chicos, keep an eye, este es el resumen del vídeo, keep an eye on IO Interactive, ¿vale? Así que nada. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejar like, vuestro comentario, muchísimas gracias a todos por el apoyo, se os quiere un montón, os podéis hacer miembros por un módico precio y formáis parte de la familia. Y lo dicho chicos, stay sexy, hasta la próxima, adiós.